Hay muchas cosas que, a pesar de pertenecer a un mismo grupo, no siempre son del mismo tipo. Por ejemplo, en el área automotriz hay cantidad de vehículos, pero entre ellos hay automóviles, hay camperos, hay camionetas, etc. Otro ejemplo, si hablamos de computadores, los hay de muchas marcas y con características también muy variadas. Si hablamos de empleos o funciones laborales, muchos estudian medicina, pero no todos se especializan en la misma rama. Y así sucesivamente, son cantidades de cosas que, siendo del mismo grupo, su tipo es completamente diverso. Y entre las personas sucede similar, hermanos. Todos somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, pero nos hemos dividido en razas, culturas, etc. Sin embargo, entre los hombres, a pesar de que pertenecemos al mismo género humano, la diferencia más importante y bíblica es que unos son carnales y otros son espirituales. En nuestro devocional de hoy, el apóstol Pablo nos recuerda algunas características del hombre carnal y el espiritual. Hoy veremos las del hombre carnal y en una próxima oportunidad observaremos algunas de esas cualidades del hombre espiritual. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Quiero invitarte a que me acompañes a la carta que Pablo escribió a la iglesia de Roma. Romanos 8, del 5 al 7, dice la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El apóstol Pablo tiene como buena costumbre en sus escritos mostrar contrastes bastante marcados entre diferentes situaciones, con el fin de que sus enseñanzas sean más claras y que para el creyente sea mucho más fácil diferenciar el bien del mal. Así que empieza delineando algunos de los rasgos principales de las personas carnales, y entre esos rasgos está su forma de pensar. Una persona carnal constantemente está pensando, es decir, disponiendo y ocupando su mente solo en cosas que complacen su humanidad pecaminosa. Empecemos por preguntarnos, hermanos, ¿cuáles son las cosas en las que constantemente estás pensando tú? Por lo general, las personas que no conocen de Dios o que tal vez asisten a una iglesia, pero aún no han nacido de nuevo, sus pensamientos solo tienden a todo aquello que tiene que ver con el placer, el materialismo, la vanidad, la vanagloria, el egoísmo y todo lo que éstas implican también: sexo, riquezas, belleza, apariencias, reconocimiento, poder, deleite, etcétera, etcétera. Pero hermanos, lo correcto sería que en lugar de enfocar nuestra atención y pensar tanto en aquellas cosas pecaminosas y dañinas, más bien canalicemos nuestra atención en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que la Escritura nos manda. Dios nos manda a amar, a estar gozosos, a tener paz, a ser pacientes, a obrar bien, a confiar en Él, a tener dominio propio. Pero tristemente, muchos solo están pensando en hacer el mal, en dañar, en destruir a otros. Una gran parte de la gente pasa la mayoría de su tiempo pensando en dinero, preocupados y angustiados por esto. En algunos casos se han vuelto codiciosos y avaros, pero han dejado de pensar y han descuidado completamente hacer riquezas para el reino de Dios. Otros pasan tiempo pensando en cómo engañar a su pareja, cavilando y maquinando perversidades, en lugar de pensar más en su propia esposa, esposo, en cómo honrarle, amarle, en cómo hacerle feliz también. Un ejemplo más. Otros piensan más en cómo lastimar o vengarse de alguien que lo ha ofendido, en lugar de pensar más bien en perdonarle y hacerle el bien a los demás. Pero aparte de esto, Pablo también dice que solo se ocupan de cosas carnales. El ocuparse en este contexto significa que su mentalidad y sus planes, incluyendo sus proyectos, son meramente carnales, que finalmente lo autodestruirán o lo conducirán a su muerte espiritual. ¿Hacia dónde apuntan tus planes?, te pregunto. Obviamente que nadie hace planes para autodestruirse, pero desafortunadamente, cuando los proyectos de una persona solo tienen que ver con el placer y la vida libertina y desenfrenada, el final inevitable será su propia destrucción y condenación.
Analicemos un par de ejemplos también. ¿Qué podrá resultar de bueno de una persona cuyos planes son trabajar duro de lunes a sábado, para el fin de semana malgastárselos en licor u otros placeres que lo destruyen? Solo podrá esperar dolor y frustración. ¿O qué bien podrá terminar la vida de una persona cuyos planes son serle infiel a su pareja? Solo podrá esperar un hogar destruido. Pero lo peor de todo, dice Pablo, es que este tipo de actos los hace enemigos de Dios. Los designios que menciona el apóstol son los planes carnales que en sí van en contra del Señor, son antagonistas, no se ajustan a la buena voluntad de Dios, porque no quieren obedecer, no están dispuestos a someterse a la palabra de Dios, y aunque quisieran, no pueden hacerlo. Una persona con mentalidad carnal siempre va a estar contra la voluntad de Dios y contra el mismo Dios, simplemente porque el Señor y su palabra van a ir en contravía de la mentalidad libertina y perversa de alguien que está ahogado en su pecado. Tristemente, hay personas que están en adulterio o fornicación o practicando homosexualismo u otras cosas, pero prefieren irse de la iglesia o alejarse de Dios en lugar de alejarse de su pecado. Y esa mentalidad y esta actitud que abrigan el pecado y desprecian a Dios los ha hecho enemigos del Señor. Por tanto, es necesario que entendamos, hermanos, que una persona entre más cerca está al pecado y más rebelde sea su actitud, más lejos y enemistado estará con su Creador. Así que, apreciados oyentes, esto es lo que encontramos en una persona carnal: pensamientos, mentalidad y actitud siempre inclinados al pecado y al mal. Evalúate. De pronto, este sea tu estilo de vida también. Y en una próxima oportunidad veremos las cualidades de un hombre espiritual según las Escrituras. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, que das la vida y la bendices con tu gracia y tu favor, y que guardas al fuerte tanto como al débil. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por ayudarnos hoy a conocer e identificar estas características de un hombre carnal, porque seguramente algunos creyentes todavía batallan con estas cosas por falta de conocimiento. Concédenos, Señor, la sensatez y la gracia de tu Espíritu para corregir estos rasgos, si es que aún los hay en nosotros, para que no vivamos como hombres carnales, sino como espirituales, y para que no vivamos para nosotros, sino para tu gloria. En tu nombre oramos, amadísimo Jesús. Amén y amén. Es nuestro clamor, amado hermano, de que la santa palabra de Dios esté fortaleciendo tu fe y tu conocimiento en el Señor. Entendamos en lo que consiste realmente un hijo de Dios. Podemos dividirnos entre hombres carnales y hombres espirituales. ¿En qué lugar nos ubicamos nosotros? ¿En qué lugar te ubicas tú el día de hoy? Dios te bendiga, hermano. Medita la palabra y compártela también con otras personas que con seguridad necesitan escuchar la voz del Señor. Dios te guarde.